¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Energía Estratégica. En esta oportunidad nos visita Sol Graña. Ella es Country Manager de Sunco Capital. Muchas gracias, Sol, por participar de este ciclo de entrevistas de Energía Estratégica. Gracias a ustedes. Bueno, es un momento particular, especial. Recién me contaba fuera del aire, estuviste 4 años fuera de Argentina y de repente viste cómo empezaba a despegar el mercado de las renovables. Me parece interesante tu visión desde el mundo solar, cómo lo viste en España, ya anticipo, cuento, digamos, que estuviste en España, y cómo lo ves desde Argentina, ahora el negocio que empieza a despegar después de mucho tiempo de espera y de ansiedad. Sí, bueno, tuve la suerte de estar 4 años en España trabajando en esta industria, que bueno, en España obviamente son unos países pioneros en esto, con una historia que terminó un poco mal, por así decirlo, por distintas razones, pero también tuve la suerte de trabajar en empresas muy grandes del sector como San Edison dentro de la parte de Latinoamérica. Entonces tuve mucha exposición al mercado latinoamericano en países como Uruguay, Chile o Brasil. Desde allá, desde España seguías el mercado de Uruguay, de Chile, Argentina. Exactamente, yo trabajaba dentro de San Edison en Terraform Power, que es uno de los vehículos Gilcos que tuvieron mucho renombre en 2013-2014, porque tenía una modalidad muy específica que compraban proyectos ya operativos, y nuestra tarea era adquirir proyectos en Latinoamérica para Terraform Power. Con lo cual seguimos mucho el proceso de licitaciones en Uruguay, Chile, Brasil, México, y bueno, la modalidad, digamos, que se llevó adelante en estos países, que fue muy distinta a lo que había pasado en países como España. ¿Y cuándo empieza la mira puesta en Argentina, digamos? ¿Cuándo empiezan a mirar el negocio en Argentina con firmeza o con expectativas? Y en Argentina, bueno, esto se empezó a mover, digamos, a partir del cambio de gobierno, cuando fue clara la apuesta por renovables. Si bien antes había estado el GenRen, todos sabemos que había una dificultad de... Claro, ya estaba la nueva ley también. Exacto, sí. Ya se había aprobado la nueva ley. Yo creo que el cambio grande es cuando el gobierno demuestra que están dispuestos a apostar por renovables haciendo licitaciones, y que Argentina parecería que va a mejorar en cuanto al acceso a financiación que puede haber y que estos proyectos podrían ser una financiados. empresa extranjera, una empresa española, en este caso como Sunco Capital. Cuando empieza a escuchar que un presidente las menciona en los discursos, ¿eso ya es realmente un punto para decir acá puede pasar algo, o esperan a que haya cambios en la normativa, que haya anuncios? ¿Cómo, desde el punto de vista del empresario que está fuera, cómo lo ves? ¿Se basa en un discurso? ¿O? Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que, bueno, que ha tenido malas experiencias aquí como en otros países y les cuesta un poco más retomar esa confianza, pero creo que durante los últimos 10 o 11 meses se han visto señales de que hay mucho interés por invertir en Argentina. El gobierno está dando señales de que las condiciones parecerían que van a estar dadas. En lo que es la licitación se ha reforzado mucho el rol de Gamesa como para poder dar confort de que Gamesa va a ser un off-taker confiable y bancable, se ha estructurado. ¿Hoy lo creen eso? ¿Confían? ¿El inversor confía hoy en Gamesa? Yo creo que sí. A ver, obviamente hay distintas opiniones dentro de la industria, pero yo creo que se ha estructurado de cierta forma que Gamesa parecería ser un off-taker fiable, y también junto con la garantía del Banco Mundial que da más seguridad a los bancos a la hora de decidir financiar estos proyectos. ¿Y cómo viste la licitación, Sol? ¿Cuáles son las primeras conclusiones que sacás? Ya cerró la ronda 1, estamos terminando la ronda 1.5 y se supone que el próximo año, bueno, hay discusión acerca de cuándo sería el lanzamiento de la ronda 2, pero se espera una segunda licitación. ¿Qué análisis haces de esta primera etapa? ¿Cuáles te parece que son las conclusiones, los puntos a destacar, los puntos a corregir también? Sí. Yo creo sinceramente que fue un proceso que se armó muy rápido y me parece que se hizo muy bien para el tiempo en el que se llevó a cabo. Argentina, lo que yo siempre veo al comparar con otros países es que la situación argentina es totalmente distinta. Acá las renovables se están impulsando porque son una necesidad, la necesidad energética, y las renovables hoy por hoy parecerían ser la mejor opción, la forma de energía más eficiente para resolver esa necesidad energética. Es decir, por la velocidad en la que pueden empezar a inyectar energía. Por la velocidad en la que pueden entrar en
en operación y porque el recurso es muy bueno y pueden obtener precios muy competitivos. Entonces, desde esa posición, el gobierno impulsa licitaciones para desarrollar estos proyectos para resolver una crisis. En esta primera licitación yo creo que hay un montón de decisiones que se tomaron que fueron correctas, por ejemplo en el sentido de que las garantías sean elevadas para asegurarse que los proyectos que se hagan se lleven adelante a manos de empresas que realmente los puedan llevar adelante. Es decir, ¿no puede haber venta de contratos en esta licitación? ¿No va a haber? Hay muchos rumores, en los últimos días hay muchos rumores de venta de contratos del PPA ya cerrados de la ronda 1 y en la ronda 1.5 también ya gente que quiere vender y gente que quiere comprar, las dos cosas. Yo creo que sí los va a haber, pero de todas formas el pliego de la licitación establece que quien compre ese proyecto, por lo menos un 25%, la figura que quede como socio estratégico tiene que tener las mismas características que el socio estratégico que se presentó a la licitación. O sea, que tiene que ser una empresa que pueda justificar con el balance que cumple con los requerimientos para ser el socio estratégico. O sea, de esa manera se garantizaría que la obra finalmente se concluya. Sí, a ver, obviamente depende de un montón de cosas más, pero es una condición que apunta a eso. Claro, exactamente. Yo creo que es muy importante. Bueno, por un lado, o sea, en ese sentido creo que la licitación estuvo bien planeada, creo que las exigencias que se hicieron en cuanto a contenido nacional eran las que se podían hacer para que los proyectos llegaran a los tiempos que se piden, ¿no? Yo creo que habría sido un gran error aumentar la exigencia y querer tener proyectos operativos en 2017-2018. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que los proyectos o se incremente el precio, ¿sí? Porque hoy la industria nacional como casi no existe, a ver, es muy pequeño lo que hay, más que nada para la industria solar, de componentes a nivel nacional, eso hace que el precio sea más caro, el precio del EPC, ¿sí? Entonces yo creo que para los primeros proyectos que para mí son para resolver una necesidad energética, está bien el approach de decir, el componente nacional se premia, pero no es una exigencia. Lo que sí creo que el gobierno claramente tiene que demostrar que en adelante se va a favorecer a la industria. ¿Y cómo debería hacerlo el gobierno? Me parece que es el debate, el punto que venimos analizando a diario. Digo, ¿cómo se va a desarrollar la industria nacional? ¿Cuál va a ser el plan? ¿Cómo funcionan otros países? ¿Y en qué momento llega Argentina también de la distribución de los actores a nivel mundial? Digo, con la capacidad de producción que hay hoy en función de la demanda. En China tengo entendido que hay todavía una oferta libre del 25%, es decir, la capacidad instalada todavía sobra. Eso obviamente va a afectar también a la Argentina, a los países de la región. ¿Cómo se hace para en ese contexto competir y poder desarrollar la industria nacional? Sí, a ver, es complicado, claramente lo que decís de China es verdad, acaban de anunciar que van a bajar un 30% sus objetivos solares, con lo cual eso hace que mucha de la producción tenga que ser redirigida a otros países, Argentina va a ser probablemente a precios más bajos para poder ubicarla fácilmente, con lo cual Argentina con el pipeline que se espera va a ser un mercado muy interesante para ellos. El tema de la industria es algo que hay que, yo creo, ir desarrollando con el tiempo. Lo que no podemos pretender, me parece, en Argentina es en 10 meses estar al nivel de países que llevan desarrollando esta industria 5 años o mucho más. O sea, eso es lo que creo que tenemos. O sea, quizás uno ve que hay oportunidades y que es muy interesante y queremos que todo pase ya, pero me parece que hay que ir las cosas a su tiempo. Entonces, a nivel industrial, tal cual, son procesos que llevan mucho tiempo de aprender qué hay que hacer, cómo hacerlo y más que nada lograr hacerlo a un costo que pueda ser competitivo con productos del exterior. Creo que es el camino que hay que seguir en ciertos componentes, pero bueno, es algo que va a llevar más tiempo. Entonces, creo que limitarlo demasiado puede significar ir en contra del desarrollo de la industria. Entonces, a ver, ¿cuál es el punto exacto? Obviamente es muy difícil de definir. Creo que claramente se tiene que incentivar, que hay que demostrar que se va a incentivar. ¿Brasil es un ejemplo? ¿Brasil es un modelo a seguir o no? Brasil es muy distinto, ya creo que mismo por la idiosincrasia del país, ¿no? Brasil, por ejemplo, los contratos son en reales, nunca se han hecho contratos en dólares, porque tiene una concepción distinta. Y el rol que cumple el BNDES era un gran incentivo para hacer los proyectos con componente local, que acá no tenemos una figura semejante. Entonces, en Brasil, si tenías un muy alto componente
de contenido local, tenías acceso a la financiación del BNDES, que era súper competitiva, y te permitían unas tasas mucho más competitivas. Y hoy no se podría aplicar un modelo similar, digo, pensando en un rol que podría ser, no sé, el Banco Nación, quizás, con otro tipo de prioridad, ¿no? De financiamiento. Tiene que ser un da la banco sensación de que es imposible, pero digamos, debería ser posible. Sí, a ver, es complicado de nuevo, creo que es algo que va a llevar mucho tiempo. El BNDES es un banco de desarrollo, con lo cual tendría que ser, no sé, una figura como el vice o... Claro, como el vice. Pero bueno, son cosas que lleva tiempo, obviamente creo que es interesante analizarlas y apostar a ello, porque obviamente en Argentina el mayor problema va a ser la financiación de los proyectos, entonces tener una figura así sería interesante, pero todavía estamos en un proceso donde la financiación es compleja, hay que entender estos proyectos, hay que atraer capitales, bueno. ¿Y cómo están jugando desde Zunco Capital en este sentido? En este escenario, me decía, empezamos a ver el negocio desde afuera. Estaba en España, empecé a seguir el mercado de Argentina, de Chile, empecé a ver cómo era el tablero, desembarco en Argentina, vuelvo a mi país. ¿Cuáles son los proyectos que están trabajando acá en Argentina? ¿Cuál te parece que es el desafío de Zunco para los próximos años? Mira, te cuento un poco. Zunco es una empresa que lleva más de 8 años en la industria. Es una empresa que empieza en España, siempre un poco más enfocada en la parte de tecnología, eficiencia energética, proyectos off-grid y ingeniería y construcción de plantas solares. El año pasado se tomó una decisión a nivel corporativo de invertir en el desarrollo de proyectos, para lo cual la empresa decide levantar capital para invertir en el desarrollo de 1.500 megavatios en Latinoamérica y el sudeste asiático. Bien. Para esto creó un equipo de profesionales con experiencia en, bueno, te diría que algunas de las empresas más grandes a nivel internacional, como Sun Edison o SunPower. Sí. Dentro del equipo tenemos una experiencia entre todos en desarrollo de 4.6 gigavatios de proyectos solares, 2 gigavatios de construcción de proyectos o puesta en marcha, y casi más de 3 billones, 3.000 millones de dólares de proyectos financiados a través de Project Finance o estructuras de bonos. Con lo cual, un poco la idea de la empresa es crear este equipo de profesionales para poder hacer proyectos de primer nivel en estos países que son para nosotros los más atractivos hoy por hoy. ¿Cuáles son? ¿Y en qué lugar se ubica Argentina? Argentina, bueno, en Latinoamérica estamos viendo proyectos en México, en Chile, en Perú, en Argentina, Brasil de forma un poco más oportunística, y Argentina claramente creemos que junto con México es uno de los dos mercados más interesantes en Latinoamérica. México es súper competitivo, pero por el tamaño es un mercado muy interesante, y Argentina, por todo lo que venimos hablando, creemos que hay grandes oportunidades. Nosotros estamos trabajando en el desarrollo de proyectos y bueno, estamos a la espera de conocer tanto los resultados de la licitación de la 1.5 para saber qué proyectos se adjudican y un poco entender cuál es el panorama para mirando hacia adelante. Y bueno, y la Renovar 2, que por lo que se anunció va a ser en mayo de 2017, y bueno, tratar de entender un poco cuál es la cantidad de megavatios que se va a licitar. Yo creo que la solar va a tener un peso un poco mayor. Sí, ¿qué escenario imaginas el próximo año con la Renovar 2? Yo asumo que se va a licitar la misma cantidad, o sea, 1 giga, pero supongo que solar por lo menos va a ser la mitad o un poco más. ¿Por las redes decís vos? ¿Por el 1000 megas por lo que queda de capacidad disponible en los nodos? Sí, y también porque, bueno, por los objetivos del gobierno, exacto, es un poco lo que ellos tenían en mente. Si bien, bueno, ahora con Renovar 1.5 van a adjudicar más de lo que hicieron, más de lo que tenían inicialmente pensado, creo que un poco el esquema va a ser más o menos 1000 megas por año. ¿Qué puede pasar con los precios en Argentina del megawatt hora, teniendo en cuenta que a diciembre de 2017 vencen las exenciones impositivas para la importación de equipos? Y también teniendo en cuenta que es muy probable que los privados empiecen a tener que hacerse cargo
digamos, hay una discusión acerca de quién se va a hacer cargo de las líneas de transmisión, de las obras necesarias que hay que hacer para llegar, no solo para llegar al punto de acceso, sino para todo lo que es las subestaciones y demás, ¿no? Que no solo beneficia al privado, sino también a la región o a la zona. Sí. Hay toda una discusión, pero da la sensación que va a quedar en manos del privado. ¿Qué va a pasar con el precio de la energía, en este caso solar, en los próximos años? ¿Se va a mantener la curva a la baja o por estos factores se puede planchar o incluso crecer? ¿Cómo lo ves vos el escenario? Mira. Quizás viendo experiencias en otros países. Sí, yo creo que, a ver, el mercado en Argentina se va a ir aprendiendo también de prueba de error, ¿no? O sea, a medida que los proyectos fueron adjudicados, empiecen su etapa de construcción y entrar en operación, se va a ir aprendiendo de todas las complicaciones que puede haber en el camino, ¿no? Claro. Y todos los ajustes que se hacen, que luego hacen que la rentabilidad sea menor o mayor a la que uno asumía inicialmente. A ver, lo que yo creo es que los precios, a ver, el problema que hay en Argentina es que en las zonas de mayor radiación no hay capacidad de interconexión, ¿sí? Y la línea que había ya quedó copada, o sea, la línea de Andes Cobos ya se adjudicaron 400 megas ahí y no hay más capacidad. Listo. Con lo cual, probablemente los proyectos que vengan, hay pocos proyectos que puedan tener una producción comparable a una irradiación comparable a la que tienen los proyectos que se adjudicaron. Pero yo creo que lo que va a pasar, o sea, si Dios quiere, es que Argentina va a seguir evolucionando, las condiciones de financiación van a ser mejor, los precios de PC van a seguir bajando y de cierta forma se va a compensar. No sabría decirte en qué medida, o sea, es algo que hay que ver. También hay jugadores en el mercado con muy distintos objetivos, entonces la rentabilidad que le puede pedir uno a un proyecto es muy distinta a la que le puede pedir un jugador internacional quizás, entonces hay muchos componentes a tener en cuenta a la hora de comparar los precios. También hay que ver si el gobierno mantiene los factores de incentivo y de ajuste, o sea, si son las mismas condiciones que se... ¿Qué te parece que puede cambiar el año que viene, en la ronda 2? ¿Qué cambios podrían ser factibles por parte del gobierno? No lo sé, yo creo que habría que ver, bueno, el tema de las multas habría que ver, si bien creo que está bien querer asegurarse la entrada en operación y las fechas, me parece que hay demasiada incertidumbre y que hay cosas que no dependen solo de un generador como para tomar ese compromiso y poder decir cuál es la energía que voy a generar o cuáles más que nada las fechas de llegada de equipos, de entrada en operación, de cierre de financiación. O sea, hay que tener cuidado con las multas porque también a la hora de financiar los proyectos pueden hacer muy complicado ese proceso, o a la hora de querer trasladarle todos esas multas a un EPCista, como se hace quizás en otros países, va a ser muy difícil porque hay un montón de componentes que no dependen del generador. Por ejemplo, si el gobierno decide licitar 1000 megas o 5000 el año que viene, toda la capacidad de la infraestructura portuaria se va a ver perjudicada y puede haber mucho más retrasos en una condición u otra. Entonces, hay muchos factores a tener en cuenta, analizar desde el lado del EPCista como desde la financiación, que son las dos claves en este proceso. Muchas gracias, Sol, por participar. La última pregunta, simplemente las expectativas de la empresa, ¿qué se están proponiendo para los próximos años? ¿Cómo te gustaría que se vea Sunco Capital en 2017, 2018, 2019? Bueno, a ver, nuestras expectativas acá creemos que hay un potencial enorme para desarrollar proyectos, no solo para las licitaciones, que claramente nos interesa mucho participar, también para el lado de privados, que creemos que cuando salga la regulación final es lo que se viene. Nosotros tuvimos la suerte de varios integrantes del equipo de participar en los PPAs que se firmaron con las mineras en Chile, con AMSA y con CAP. Entonces es algo que queremos reproducir acá y que creemos que va a ser muy interesante por las necesidades que hay, por las condiciones. Y creo que todo lo que es generación distribuida también va a tener un futuro enorme una vez que quede claro cómo se va a implementar. Creo que
los tiempos lamentablemente van a ser un poco más largos porque no es solo una cuestión de ley, sino también es una cuestión técnica que hay que resolver. Pero claramente el potencial de Argentina es enorme y esperemos que las condiciones puedan seguir mejorando para que el acceso a financiamiento, que es la clave de esta industria, pueda ser cada vez mejor, tener acceso a tasas más competitivas, que bueno, hagan los proyectos más atractivos. Sol, muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Sol Grania, Country Manager de Junco Capital.